Bienvenidos a la conferencia Del caos a la contención. Arquitecturas de defensa inteligente contra RAS. Presento a la ponente, Auri Curbelo. Es CEO de Digitex Cybersecurity, experta en ciberseguridad, riesgos y forense digital con más de 20 años de experiencia. Reconocida como una de las top 50 Women in Cybersecurity en Latinoamérica en 2021 y líder en la industria reconocida por Cybersecurity Review en 2023. Posee un doctorado de OSU y estudios postdoctorales en ciberseguridad. Ha capacitado a cientos en Latinoamérica y participado en conferencias como DEF CON, Open Hacking y Ciberforense. Una vez más, bienvenidos. Vivimos en un entorno bien complicado donde los ransomware como servicio ya no son una amenaza aislada, sino toda una industria criminal organizada. Como CISO, he visto a lo largo de los años el creciente aumento de ataques de ransomware y a su vez he visto la evolución de los ataques a lo que hoy tenemos ataques mucho más sofisticados. En mi experiencia, el fracaso de toda una organización cuando enfrenta un ataque de ransomware como servicio principalmente es el mismo, y es la falta de tener una estrategia organizada y orquestada para responder al incidente de seguridad. Es por eso que hoy estoy compartiendo con ustedes algunas de mis experiencias y le comparto una estrategia que a mí me ha funcionado. Con mi presentación quiero alcanzar varios objetivos. El primero es que hablemos un poco del concepto de ransomware como servicio. Hablaremos un poco sobre lo que son las limitaciones de los enfoques tradicionales. Quiero entrar en detalle sobre el modelo Zero Trust como base y cimiento para crear una estrategia de ciberseguridad robusta. Por supuesto, no podía faltar hablar de la inteligencia artificial como multiplicador y como una herramienta principal en el área de respuesta a incidentes. Y finalmente entramos a la parte de lo que es el concepto de SOAR o lo que es orquestación y automatización de muchos de estos procesos. Y terminamos lo que yo he llamado la fórmula de resiliencia, que es la combinación de tener Zero Trust, inteligencia artificial y lo que es el concepto de la orquestación o tener articulado bien los procesos. Cuando entramos en el mundo de ransomware como servicio, es bien importante destacar lo que es eso. En teoría, un ransomware como servicio, como dice la palabra, es este modelo de negocio en donde el ransomware se convierte en un producto y o servicio donde se alquila o se provee los servicios de este grupo de hacker malicioso en lugar de que este servicio sea creado o operado por grupos altamente tecnológicos. Cuando hablamos de este modelo de ransomware como servicio, estamos hablando de un proceso muy fácil de manejar con mucha demanda. Este modelo de ransomware como servicio tiene varias características. Las principales son, tiene una estructura tipo SaaS, de software como servicio. En esta estructura, los desarrolladores o operadores, a los desarrolladores se le conoce también como operadores, son los responsables de crear y mantener el malware. Crean la infraestructura de comando y control, los paneles de administración, los soportes técnicos y la distribución de ese malware. Y el afiliado es la persona que paga por utilizar ese servicio. En este caso se le llama el servicio de kit, el kit o el producto de ransomware. Los ransomware como servicio también tienen la peculiaridad de que son de bajo umbral tecnológico. ¿Qué significa eso? Bajo umbral técnico. Significa que personas de poca o ninguna experiencia técnica pueden utilizar estos módulos y lanzar ataques porque los kits vienen ya listos para ser utilizados. Y lo más increíble del caso es que vienen con guía, con dashboard y con soporte 24 horas, no importa tu idioma. Inclusive tienen distintos modelos de ingresos entre los que van desde que el afiliado paga una tarifa fija o una suscripción por utilizar el módulo o utilizar el malware, y también tienen la modalidad de que tú puedes participar en el reparto de ganancias desde el punto de vista de que un afiliado se queda con parte del rescate o la extorsión que reclaman y el operador se queda con otro porcentaje. También los ransomware como servicio han sido muy exitosos porque tienen tienen alta disponibilidad y facilidad de acceso. Por ejemplo,
Los kits se venden en mercados clandestinos, en foros del dark web y se pueden encontrar listos para utilizar. Tan fácil como eso. Usted hace una navegación en el mundo del dark web y escribe en una barra de búsqueda en varios mercados ransomware con servicio y usted va a encontrar distintos servicios, distintos productos que pueden usted comprar y adquirir a través de la moneda digital, el Bitcoin. Importante también porque han sido muy populares este modelo de negocio, es porque constantemente el operador está haciendo actualizaciones y mejoras del software como tal. Por lo tanto, los operadores de ransomware como servicio invierten tiempo en mejorar la calidad del software, del malware en este caso, con técnicas nuevas de evadir detección y agregan funcionalidades para que el usuario que compre y adquiere ese kit pueda tener más opciones. Así que me parece a mí que la combinación de estos factores hace que el ransomware como servicio sea un modelo rentable tanto para el ciberdelincuente como para quien adquiere esa tecnología, pero además representa un peligro para las organizaciones que no estén bien protegidas. Por lo tanto, esa amenaza se traduce en un impacto a la organización. ¿Cuál es el impacto a la organización? Cuando una organización se ve atacada y afectada por un ransomware como servicio, ocurren varias cosas. Número uno, ocurre lo que se conoce como una disrupción completamente operativa. Se interrumpen los servicios, hay una parálisis de los sistemas críticos. Si no tienes bien los backups, también tienes un problema de dónde está la disponibilidad para poder trabajar con el sistema. No se puede contener el ataque rápidamente. Hay una pérdida económica sustancial desde el punto de vista del pago de rescate, los costos para la recuperación. Y en el costo de recuperación, ahí está la parte de restauración de sistemas, ahí está la parte de análisis forense, las mejoras de seguridad posteriores al ataque. Y muy importante, durante ese tiempo, la pérdida de productividad de las personas que están trabajando en esa organización que fue afectada. Así que se produce una gran pérdida económica adicional. Amarrado con la pérdida económica viene lo que se conoce como el daño reputacional. Y el daño reputacional para mí es muy importante porque te puede tomar toda una vida ganándote la confianza del público y un segundo destruirla cuando ocurre un ataque de esta magnitud. Los daños reputacionales pueden ir desde la pérdida de confianza de los clientes, los socios, el regulador, posibles litigios, gran cantidad de pérdida de datos sensibles a clientes, que tú tienes entonces que remediar esa pérdida a través de pagar unas multas. Hay unos costos indirectos en este proceso, como lo son los costos legales, si hay que entrar en temas de litigio legal, en temas de demandas. Y por último, yo creo que hay un impacto en la parte regulatoria y la parte de cumplimiento, porque existen muchos sectores y muchas industrias hoy día que son altamente reguladas y eventualmente tendrían que pagar alguna multa o sanción por este tipo de ataque. Así que a mí me parece que los ransomware como servicio, el impacto a las organizaciones que no estén listas y preparadas es devastador. Te comparto algunos datos, por ejemplo, a mí siempre me gusta buscar el tema estadístico para conocer cómo nos vamos manejando en el año con este tema. El reporte de State of Ransomware 20 de 2025 de Sophos encontró que el costo promedio de recuperación para las organizaciones después de un ataque de ransomware es aproximadamente 1.5 millones de dólares. 1.5 millones de dólares no es cualquier cosa, es un gran impacto. Y organizaciones pequeñas que tal vez tienen un presupuesto limitado, esto podía ser el fin de ese negocio. Otro dato importante es que durante el año 2025 se ha reportado un fuerte aumento en la cantidad de ataques, tanto no solo la cantidad de ataques, sino en la sofisticación del ataque, especialmente en sectores de infraestructura crítica como lo son salud, infraestructura del país, finanzas y telecomunicaciones. Así que, ¿por qué los ransomware como servicios se han convertido en una amenaza principal? Bueno, para mí es porque proveen una escalabilidad. Entre las razones por las cuales son muy populares y peligrosos es porque muchos afiliados pueden lanzar múltiples ataques de manera simultánea. Y a la escalabilidad yo le quiero añadir hoy día el tema de inteligencia artificial. Estos operadores han descubierto, al igual que nosotros que trabajamos en la línea de defensa, que con inteligencia artificial podemos acelerar los procesos
y atacando entidades con inteligencia artificial y que no tengan inteligencia artificial para defenderse, el caos es mucho mayor. La escalabilidad también permite que, que tú puedas tener acceso rápido a este tipo de mecanismos porque como están distribuidos en el dark web, con una simple búsqueda no necesariamente técnica, puedes tener acceso a un servicio altamente y potencialmente peligroso. Otra de las cosas porque se han convertido en una amenaza principal es por la eficiencia de costos. No se necesita desarrollar un software sofisticado entre una sola persona. Varios de ellos se reúnen, desarrollan el software y lo venden. Hay una mejora continua del malware. Los operadores invierten en automatización, invierten colaborativamente en guías y desarrollo. De hecho, en una búsqueda reciente de un malware, encontré en un ransomware como servicio en el dark web, encontré hasta el manual de uso y el manual de uso venía en distintos idiomas y te llevaba paso a paso de cómo utilizar el módulo de ejecución. Es un mercado criminal bien especializado y hay otro dato muy importante y es que el ecosistema o yo diría el landscape de los negocios ha ido cambiando porque hoy día tenemos instrumentos de Internet de todas las cosas, que lo que es IoT, tenemos mucha infraestructura que está desactualizada, el tema de teletrabajo, trabajar remotamente, la nube híbrida, cadena de suministro, hace que la superficie de ataque, ese landscape, sea mucho más amplio, más vulnerable y por lo tanto es más susceptible a este tipo de ataque. Así que para mí, el ransomware ya no es algo artesanal que veíamos al principio de los años 2020. Ahora estamos viendo que los ransomware como servicios se han convertido en un negocio industrializado y global. Ahora bien, entendiendo de entrada que el ransomware es una amenaza persistente, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día con el enfoque tradicional? Para entender lo que es el enfoque tradicional, vamos a describir en qué consiste. El enfoque tradicional es el enfoque donde nosotros confiamos en la seguridad perimetral. La seguridad perimetral es esa seguridad donde teníamos, por ejemplo, firewall, sistema de detección de intrusos y filtros de correos como nuestra primera línea de defensa. Y el concepto dentro de seguridad perimetral insuficiente lo que estipula es lo siguiente. Antes se pensaba que nuestra postura es lo que está dentro es seguro y lo que está afuera es peligroso. Pero hoy día sabemos que ese acercamiento de seguridad ya no funciona, porque el perímetro corporativo ya no es rígido. Hoy con la nube, con el trabajo remoto, con los dispositivos móviles, los atacantes encuentran múltiples opciones de entrada y por lo tanto las técnicas de ransomware cada vez son más avanzadas, como por ejemplo spear phishing, hay banco de datos de credenciales comprometidas, banco de datos de acceso remoto comprometido, que evaden rápidamente estos controles perimetrales. Así que usando el concepto de seguridad perimetral solamente, sabemos que cuando la amenaza entra a la red como un ransomware, el modelo perimetral ya deja de funcionar, deja de ser útil. Otro tema con el modelo clásico de cómo atendemos los incidentes es la parte de detección reactiva. La parte de retracción activa llega tarde. ¿Qué significa eso? Los métodos clásicos de seguridad se basan en firmas, reglas estáticas, alertas predefinidas. Y eso se ha convertido insuficiente para el ransomware moderno de hoy día. Los atacantes personalizan constantemente la carga o el payload de este ransomware para evitar ser detectado, lo que reduce la eficiencia de un antivirus que típicamente es basado solamente en listas negras. Si la detección, típicamente la detección, cuando utilizamos un método como este, ya ha pasado un poco de actualización, es que después que el atacante logra entrar en el sistema y logra la persistencia y logra movimiento lateral y hay una filtración de datos, entonces muchas veces que estas alertas empiezan a alertar y a funcionar, pero ya el daño ha sido hecho. En el caso de ransomware, unos minutos de retraso en la detección permiten que cientos de miles de archivos puedan ser cifrados y la recuperación tome más tiempo y sea más crítica. Otro de los problemas con las estrategias que estamos utilizando del pasado es que hay un tema de fragmentación de herramientas sin integración, que es lo que yo llamo, que es lo que yo llamo como fragmentación de herramientas. Muchas
en muchas organizaciones, cuando hablamos de soluciones de seguridad, se implementan de forma aislada una de otra, sin orquestación centralizada. Es decir, tenemos diferentes consolas para distintas funciones. En un momento dado, hace unos cuantos años atrás, ese concepto de tener consolas diferentes, de tener distintas herramientas, era una buena estrategia. Hoy día, no tanto. Por ejemplo, cuando tú tienes diferentes consolas, una consola para antivirus, una consola para el EDR, una consola para el SIEM, el problema principal es que el usuario que está encargado de ver esas consolas, pues tiene demasiadas áreas en donde va a buscar el problema y a veces eso retunda y se convierte en una fatiga de alerta que eventualmente provoca errores humanos. La respuesta es más lenta y es manual porque el equipo de respuesta a incidente tiene que estar saltando entre plataformas para ver esas alertas. Y típicamente, no sé si les pasa a ustedes, pero en la organización, a veces hay una persona que maneja la plataforma del firewall, que no es la misma persona que maneja la plataforma del EDR, que no es la misma persona que maneja el SIEM. O sea que ahí tú tienes tres seres humanos que tienen que trabajar en conjunto, si es que trabajan en conjunto y se comunican, para que cuando ocurra un incidente de seguridad puedan detectar qué es lo que está pasando. Para mí, ese tipo de enfoque tradicional generaba o generan hoy día una falsa sensación de seguridad. El ransomware como servicio explota esas brechas, entra por vectores que el perímetro no protege. Actúa rápido, actúa mucho más rápido que la detección, reactiva, actúa mucho más rápido que la detección y por lo tanto, cuando se responde, la respuesta es más lenta y es manual. ¿Qué nosotros proponemos? ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? A mí me gusta mucho utilizar el modelo de Zero Trust como cimiento. El modelo de Zero Trust nace como respuesta a un mundo donde ya no existen perímetros confiables. En lugar de asumir que todo lo que está dentro de la red es seguro, el modelo de Zero Trust plantea lo contrario. Plantea que cada usuario, dispositivo, aplicación o conexión debe ser evaluado de forma continua antes de proveer los accesos. La premisa fundamental de Zero Trust es nunca confíes, siempre verifica. Así que en los principios fundamentales de este concepto, y aquí voy a detenerme un momento, porque cuando yo hablo de Zero Trust y presento como CISO la estrategia de Zero Trust, escuche bien, yo estoy hablando de estrategia. Muchas veces los clientes me preguntan si el Zero Trust es un producto que se puede comprar. El Zero Trust no es un producto. El Zero Trust es una estrategia, una forma en la cual usted va a revolucionar su departamento de tecnologías de información y seguridad y es un cambio cultural. Por eso a veces la implementación de estos modelos resulta un poco contrario a veces a forma. El principio fundamental de Zero Trust es, como dije anteriormente, never trust, always verify. La confianza implícita desaparece. Todo acceso debe ser autenticado y autorizado en tiempo real. Las verificaciones no son simplemente de una vez, son continuas. El segundo componente es tener una buena estrategia de implementación del MFA. Cuando usted va a establecer los componentes de Multifactor Authentication, una de las cosas y respuestas que yo recibo del cliente o de los empleados típicamente es, yo no quiero tener dentro de mi dispositivo móvil un tema de MFA porque el dispositivo no me lo paga mi jefe. ¿Bien? Sin embargo, ese argumento se cae cuando tienen otros tipos de dispositivos, como por ejemplo cuentas como Netflix, cuentas como Amazon, que requieren el multifactor. Y yo siempre hago ese argumento, o sea, para tu trabajo tú tienes un problema en que instalemos un MFA, pero para otros no pones la excusa de que no te pagan el celular. Yo sé lo complicado que puede ser el establecer temas de multifactor de autenticación, pero el multifactor de autenticación dentro del fundamento de lo que es el Zero Trust es un componente extremadamente importante. El tercer ingrediente para Zero Trust es la segmentación de redes. En la segmentación de redes se divide la infraestructura en zona segura o microsegmentación y si el atacante compromete un endpoint no puede moverse libremente en el resto de la red.
le pudiese sorprender hoy día que el tema de segmentación de red todavía está inmaduro en muchas organizaciones críticas por los costos que conlleva hacer la segmentación y por lo largo que puede ser un proyecto como ese. El cuarto ingrediente para lo que es el modelo de Zero Trust es otorgar privilegios bajo el concepto de principio de privilegio mínimo, donde cada usuario o servicio obtiene solo los permisos estrictamente necesarios para su función. Se elimina el tema de cuentas genéricas, accesos excesivos, etcétera. Pero eso requiere que vayamos un poquito para atrás y que hagamos un análisis de cuál es la función de ese usuario. Y esa función de ese usuario va amarrada también a recursos humanos. Muchas veces me encuentro cuando estoy en funciones como CISO de que no hay una descripción de roles que tiene que asumir ese empleado para que entonces podamos crear adecuadamente y otorgarle los accesos que necesita bajo el principio de privilegios mínimos. O sea que debe ser un trabajo en equipo, tanto de recursos humanos como la gente de IT. Ahora, ¿cómo aplicamos el principio de Zero Trust en el concepto de ransomware como servicio? Cuando usted aplica esta fórmula que yo les presenté aquí, cuando aplicamos esos ingredientes y lo echamos a cocinar en ese Zero Trust modelo de Zero Trust, lo que estamos haciendo son tres cosas principales. Estamos limitando el movimiento lateral, porque cuando un atacante compromete un endpoint dentro del modelo de Zero Trust, impide que se mueva a otros sistemas. La escalada de privilegios también está limitada porque si una cuenta está comprometida, el atacante solamente va a poder acceso a esa cuenta y no va a poder escalar más nada. Y por último, la respuesta rápida y contenida es porque los logs y las validaciones continuas dentro de ese modelo permiten que podamos detectar cualquier actividad anormal o anómala y los múltiples intentos de fallidos de conexiones, acceso de ubicaciones inusuales de forma mucho más rápida y nos permite entonces aislar el dispositivo afectado. Así que para mí, el Zero Trust es el cimiento estratégico porque convierte la red en un ecosistema donde cada acceso es, uno, cuestionado, verificado y limitado. Esto reduce drásticamente la superficie de ataque y transforma el ransomware de una amenaza expansiva a un incidente que se puede contener. Ahora, moviéndolo un poco más hacia el tema de lo que es la inteligencia artificial como multiplicador, es que la inteligencia artificial ha pasado de ser un complemento tecnológico a convertirse en un factor multiplicador en la ciberdefensa dentro del contexto de ransomware como servicio, donde la velocidad y la sofisticación de ataques superan la capacidad humana de reacción, el AI nos permite hacer varias cosas. Uno, detectar, analizar y responder en segundos, aportando una ventaja crítica frente al adversario. Así que cuando hablamos del efecto multiplicador que tiene utilizar esta herramienta, para mí es que uno me permite detener identificar anomalías tempranas. ¿Por qué? Porque la IA está analizando en tiempo real el comportamiento de un usuario, cómo se comporta el flujo de datos en un endpoint, en el tráfico de la red, detecta los patrones, detecta el incremento inusual en accesos o archivos, detecta los movimientos laterales. Y otra cosa importante es que dentro de la inteligencia artificial, si utilizamos el modelo de Machine Learning o aprendizaje automático, ese modelo nos permite entonces hacer un poquito más el tema de lo que es identificación de archivos, de accesos a archivos legítimos versus lo que podía ser algo anómalo. Por otro lado, cuando nosotros nos movemos hacia la predicción y contención proactiva, es que desde dentro de ese punto de vista, la AI no solo me permite detectar, sino que también luego que entiende cómo funciona el ecosistema dinámico en el que está viviendo, me puede ayudar a anticipar y predecir el flujo de un ataque basado en Mitre. Y esto lo que hace es que me permite a mí entender cuáles son los mecanismos de contención para poder aislar ese ataque. El resultado es que me permite evitar que un ataque se desarrolle a una alta velocidad y que pueda provocar un desastre corporativo. Así que la AI se convierte en la defensa, en un mecanismo de defensa, en un sistema y lo convierte activo, predictivo y adaptativo. Y es capaz de generar
y enfrentar la velocidad del ransomware, protegiendo y aumentando la resiliencia de una organización. Por último, cuando hablamos de lo que es SOAR, este concepto de automatizar, ¿verdad? SOAR, las siglas significa Security, Orchestration, Automation and Response, y no es otra cosa que, desde mi punto de vista, el sistema nervioso de una defensa inteligente contra ransomware. Y le explico por qué. El valor dentro del SOAR es poder integrar múltiples herramientas y cuando las integramos de manera articulada, ahí podemos integrar lo que es un EDR, ahí podemos integrar lo que es un CIEM, ahí podemos integrar lo que es un firewall. Y cuando hablamos de integración, la otra parte es el SOAR, igual que lo que es un Zero Trust, son conceptos, no son productos, son estrategias. Así que el SOAR me permite ejecutar acciones automatizadas, pero para yo poder llevar a cabo el SOAR, yo tengo que conocer cómo funciona mi sistema, yo tengo que entender la dinámica de mi sistema de información. Cuando utilizamos este concepto, lo que estamos hablando es la conexión entre herramientas. Es, como ahorita hablamos de tres personas que manejaban tres consolas diferentes, a mí me gusta que en lugar de que haya una sola persona que maneje una consola, me gusta siempre que esa persona conozca las funciones de los demás y los demás la de él. Y así hacemos rotación de tareas. Porque cuando hacemos este concepto de rotación de tareas y estamos haciendo la conexión entre herramientas, si me falta una persona, la otra sabe cómo funciona, además de que fomenta la comunicación entre ellas. Cuando utilizamos el concepto de automatización y orquestación, estamos haciendo conexión de herramientas desde los EDR, que detectan la herramienta anómala en equipo, los CIEM, donde se centraliza y correlaciona eventos, los firewall, los walls y los WAF que bloquean el tráfico, entornos de nube, donde podemos mirar qué está pasando en la nube, cuál es la acción. Y el SOAR sirve de puente entre estas tecnologías, donde nosotros tenemos entonces la reducción del tiempo promedio para una respuesta a incidente. Así que desde el punto de vista de la conceptualización, el SOAR transforma la seguridad de reactiva a proactiva, asegurando que la organización responda a la velocidad del ataque. Finalmente, si yo tomo esos componentes que les estuve hablando hasta hace un momento, yo le he llamado la fórmula de la resiliencia, donde el modelo de Zero Trust tiene una función, la inteligencia artificial tiene otra y la orquestación tiene otra. Y se reduce en la siguiente manera. Cuando yo utilizo Zero Trust, estoy trayendo a la mesa la parte de prevención. Bajo el principio de nunca confiar, siempre verificar, yo reduzco drásticamente la superficie de ataque. Cuando entro en el elemento de inteligencia artificial, ese elemento de inteligencia artificial me trae la parte de detección inteligente, porque aprende patrones, distingue actividades legítimas de actividades maliciosas. Y cuando hablo de la orquestación, hablo de una respuesta rápida y consistente, porque cuando existe un incidente de seguridad, cada segundo cuenta. Y esa orquestación va amarrada a yo tener planes de respuesta a incidentes efectivos, no largas páginas de un documento muerto. Yo prefiero tener un documento pequeño, preciso, conciso, pero efectivo. En esa parte de orquestación de respuesta rápida y consciente, la fórmula está dirigida a que se transforma la seguridad en un sistema vivo, donde tenemos la prevención, la anticipación, la detección y la orquestación para ejecutar la contención de un ataque de manera efectiva. Así que para mí, la verdadera defensa surge cuando estas tres capas se juntan y trabajan en conjunto. Pero para lograr eso, tenemos que convencer al negocio de la importancia y de la ventaja que representa tener estos componentes e invertir en estos componentes, invertir en esta estrategia para constantemente tener una mejor defensa de ciberseguridad. Conclusión, para mí la resiliencia no es un destino. Para mí la resiliencia es la capacidad que construimos día a día con las distintas herramientas, las distintas estrategias de ciberseguridad que tenemos a nuestra disposición. El ransomware como servicio siempre seguirá evolucionando, pero nuestras defensas de ciberseguridad también tienen que hacerlo. Tenemos que ir moviéndolo hacia modelos mucho más efectivos, modelos mucho más dinámicos. No es un solo proyecto de IT.
La resiliencia y la parte de defensa es una estrategia de negocio. Y por eso es importante incluir a las personas del negocio que entiendan la importancia de trabajar en conjunto y atender estas estrategias todos como parte de de nuestra perspectiva de negocio. La otra parte es pasar del caos a la contención requiere inversión, pero además de la parte de inversión, requiere cambio en cultura y un liderato comprometido en que las estrategias de ciberseguridad están hechas para ayudar en lugar de obstaculizar. Muchas gracias.